¿Qué tal, CryptoRocker? ¿Te ha pasado alguna vez que tienes tu análisis hecho, llega el precio justamente en tu punto de entrada, entra la operación, se empieza a ejecutar hacia la dirección que tú tenías planificado, estás en profit, de hecho llevas una muy buena operación, tienes tu take profit bien puesto, tu stop loss bien puesto, de repente incluso puedes mover tu stop loss y proteger esta operación y estás esperando que llegue a tu TP1 y de repente, sin más, la operación se da la vuelta y sales o en break-even o sales en pérdida. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Vale, pues te voy a explicar una cosa muy sencilla, muy chorra, muy tonta, pero que te va a ayudar a ser rentable. Esto es CryptoRocks. Comenzamos. Vale, perfecto. Pues hoy vamos a hablar sobre un tema que es una tontería. Yo de hecho casi diría que es más un tema psicológico que más de estrategia de trading en sí. Y es el tema de lo que nos cuesta hacer toma de beneficios en una operación. De hecho, es una cosa que a mí también me pasa muy a menudo y me doy cuenta que siempre que digo, hago una parada y digo, bueno, vamos ahora durante un tiempo a tomar dos take profits, ¿vale? En vez de intentar ir siempre al último take profit, a mi TP1 y esperar que la operación vaya a tocar ese TP1, voy a intentar hacer toma. Entonces, cuando hago esto, es verdad que me es mucho más sencillo rentabilizar la cuenta. Y es por una cosa muy simple y muy chorra. Muchas veces hay operaciones, o muchísimas operaciones que se dan, que nosotros tenemos la tendencia a proteger. De hecho, cuando estamos en mercados tan volátiles como cripto y más en los momentos que estamos ahora en un pre-halving, que hemos tenido muchísima volatilidad, ¿qué ocurre? Que el precio suele, incluso de Bitcoin, suele moverse más de un 3 o un 4% y sin contar el resto de criptomonedas que de repente bajan un 5, suben un 6, bajan un 8. Estas volatilidades hacen que cuando nuestra operación se pone a nuestro favor, estamos buscando a lo mejor porcentajes o take profits más lejanos, más largos, y lo que ocurre es que cuando vemos que el precio ya está a nuestro favor, pues un 2 o un 3% de movimiento, ponemos el break-even y de repente el precio simplemente da una vuelta, sube un 2% en minutos y vuelve a buscar la zona donde teníamos marcados nuestros take profits. Y esto hace que en muchas ocasiones, pues simplemente o nos sacan pérdidas o nos sacan con el break-even. Y esto es algo tan simple que se puede solucionar simplemente con tener dos tomas de profit, ¿no? Con dos TPs. Claro, ¿cuál es el tema de poner dos TPs? Que lógicamente si nosotros hacemos nuestro análisis y valoramos cuál puede ser el beneficio de nuestra operativa, lo que nos va a ocurrir es que vamos a ver que si el precio llega a nuestro TP final sin tomar por en medio ningún profit, lo que va a ocurrir es que vamos a tener mayor beneficio. Y es correcto, es así, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que si el precio se da la vuelta y hacemos un break-even, pues o no vamos a ganar nada o si incluso no hemos protegido, simplemente vamos a tener una pérdida. Con lo cual es mucho mejor ir ganando cacito a cacito pequeñas operaciones, pero que al final dar mucha más seguridad a nuestra operativa y tener siempre un ratio de éxito mucho más alto, ¿de acuerdo? Entonces, para plasmar este ejemplo, voy a poner el ejemplo de una operativa que hice yo ayer en Bitcoin USDT, que es la que tenéis en pantalla, ¿de acuerdo? Y vamos un poco a ir pues paso a paso de cómo tomé esta operativa y cuál fue el mindset donde puse el TP1 y puse el TP2, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de todo, ya sabéis que yo tengo una estrategia que he creado que es el intensivo Atenea o el método Atenea, mejor dicho, y hago unos intensivos donde explico esto, de cómo localizar los puntos más clave a través de este Value Area High, Low y TPOC, basándome en Smart Money Concept y Market Profile, ¿de acuerdo? Esto, si queréis aprender a hacer este tipo de operativa que hago y que es espectacular, porque fijaros cómo los niveles, cuando llegan a estas zonas de aquí, el precio tiene reacciones, ¿de acuerdo? Y es una pasada cómo marcan estas zonas como si fueran escalones, donde el precio llega a un escalón, no puede subir más y ya, gracias a Market Cipher, vemos posible caída y justo cuando tenemos estos puntitos rojos en zonas clave, pues tiene una caída impresionante e incluso cuando tenemos pues puntos verdes en zonas clave también dan un movimiento espectacular, ¿de acuerdo? Entonces, esto, si os interesa, todos los días 1 de mes podéis uniros al intensivo de Atenea, simplemente tenéis que ir a mi web, lo pongo aquí para que se vea, ¿vale? Que es realcryptorocks.com/intensivo método Atenea, ¿de acuerdo? Y aquí le vais a cursos y veis todos los cursos y si os interesa este que os estoy explicando, método Atenea, que esto es con lo que yo opero en mi día a día, pues aquí tenéis toda la información, aquí hay desplegables y vais a ver todo lo que vais a aprender, etcétera, etcétera, y cómo
utilizar estos niveles que yo encuentro y que me dan una facilidad operativa brutal. De hecho, fijaros qué buenos son que ahora estamos viendo que una de las cosas que vemos con SMC, con estos niveles, es ver la narrativa. Y la narrativa, ahora mismo, en 4 horas, desde hace ya varios días, es bajista, ¿vale? Se han ido rompiendo zonas clave, ¿vale? En el precio y hemos visto cómo tenemos una pequeña tendencia bajista dentro del movimiento alcista que tenemos en timeframes superiores semanales, ¿no? Pero en 4 horas estamos en una tendencia bajista, con lo cual quiere decir que tengo que intentar basarme en operaciones sobre todo en corto, ¿vale? Dicho esto, fijaros cómo en estos días, pues aquí también ya hicimos una operación que la pasamos por el canal, que dio una, bueno, pues aquí un short desde este punto de aquí, ya había roto, hicimos el retest y fue perfectamente hasta mi zona más baja, que era en este caso el Value Area Low. Ayer mi operación fue esta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hice ayer? Puse mis niveles, marqué los niveles del día que me daban ayer, Value Area High, Low y TPOC, y lo que me fijé, pues nuevamente, era qué me decía Market Cipher, ¿vale? Fijaros que en este caso, yo en 4 horas estaba viendo algo muy interesante, que era lo siguiente. Estábamos a punto de hacer un puntito rojo. Aquí yo ya lo vi, me anticipé porque ya vi que esto empezaba a perder fuerza y aquí empezaba a cruzarse, y sobre todo porque veía el cash flow pasando de verde a rojo. Esto ya me indicaba en un timeframe superior que pues teníamos un movimiento bajista. Vale, perfecto. Visto esto, lo que hago siempre es que me voy a 30 minutos y trato de buscar dónde está el punto que a mí me interesa. Fijaros que aquí ya teníamos estos anclajes y estos triggers. Fijaros que esto es a las 3 de la mañana. Ya os podéis imaginar que yo a las 3 de la mañana no opero. Pero a las 8:30 vi este puntito rojo justo a punto de romper esta zona de aquí. Con lo cual yo aquí marqué ya mi entrada en el Value Area High, ¿de acuerdo? Y mi stop un poquito por encima, nada, un pip casi por encima del último máximo que tuvimos. Con lo cual tenía un stop de un 1,18 y marqué, fijaros que es una operación de un 6%. Es una operación bastante fuerte para ser Bitcoin, ¿de acuerdo? Ok, lo normal es que yo busque siempre mi operación hasta aquí, hasta la parte baja del market profile. Pero siempre tengo una premisa, dentro del método Atenea tengo una premisa que yo no hago ningún plan que no me dé mínimo un 3-1. Quiere decir que si mi riesgo de mi stop, si me salta mi stop y en mi stop, por ejemplo, imaginaos que es $10, si voy a perder $10, pues mínimo lo que espero es que esa operación, si la gano 3 veces a esa pérdida, que serían $30, ¿vale? En este caso no me cuadraba y vi una zona interesante que era esta de aquí y además me daba un ratio 5-1. Quiere decir que en este caso pues iba a ganar bastante más que 5 veces mi pérdida. Vale, entonces, ¿dónde tomé los take profits? Fijaros que mi primer TP1, ¿vale? O mejor dicho, antes de ir al TP1, mi TP final, ¿vale? Lo marqué en esta zona porque previamente tuvimos una caída. Esta caída que hay aquí es una caída que hubo el fin de semana, que esta caída fue por la noticia que hubo sobre el tema de Irán, que iba a atacar a Israel, ¿no? Y entonces el mercado, pues dio una caída muy fuerte, hizo una subida, y ya luego, pues aquí en 4 horas, ya veíamos cómo nuevamente quería el precio caer. Con lo cual, yo aquí lo que vi es que teníamos esta parte baja que podría ser como una especie de order block, ¿vale? Ya sabéis, los que ya me vais siguiendo o ya sabéis un poquito más de análisis técnico, siempre que vemos mechas como estas, donde el precio cae con fuerza y de luego recupera de manera muy, muy potente, aquí queda pues una marca, un imbalance, ¿vale? Que sería todo esto de aquí y lo vamos a tomar como si fuera una especie de order block, donde lo que esperamos es que el precio venga, haga un balance y se vuelva para arriba. Con lo cual, en este caso, yo marqué mi TP final aquí, intentando coger nuevamente liquidez en este punto mínimo de aquí, ¿vale? Con lo cual, este fue mi TP final. Y lo que decimos, como yo lo que aquí entendía es que el precio en cualquier momento, sobre todo en esta zona de aquí, podía ser una zona relevante donde el precio viniera y se fuera a marchar de nuevo. De hecho, incluso pondríamos mejor aquí, en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Como yo veía que aquí podía el precio marcharse, rebotar, irse para arriba, para evitar que esta operación, que aquí lo hubiera entrado en positivo y hubiera llevado un muy buen recorrido, de hecho desde aquí hasta esta zona de peligro tengo un 3,22, es un porcentaje muy interesante, lo que hice fue marcar un TP1. ¿Por qué marqué un TP1 por debajo del Value Area Low y no en el Value Area Low? Bueno, la verdad es que esta es una zona relevante, lo que pasa es que el profit era bastante pequeño, con lo cual intenté estirarlo un poco más,
cogiendo la parte alta de esta última vela, ¿vale? Si os fijáis, esta última vela, mientras el precio cae, se genera una vela como de una especie de doji, ¿de acuerdo? No es una doji realmente, pero bueno, parece un poco una doji. Y lo que ocurrió aquí es que el precio, cuando llegó aquí, hizo una subida con fuerza. Con lo cual entiendo que también esto me podría valer como una especie de order block. Entonces puse mi primer TP1 aquí y el segundo TP2 o TP final en esta parte baja de aquí. Y fijaros que no solo tocó, sino que incluso cayó un poquito más. Vale, si yo hubiera ganado, si no hubiera tenido este TP1, yo hubiera ganado esta operación directamente. Quiere decir, esta operación es una operación que yo entré con un riesgo 30, ¿vale? Esto normalmente mis stop loss en esta cuenta que trabajo, en este caso con BingX, tanto con BingX como con Apex, trabajo unas cuentas donde suelo meter unos $30 de stop, ¿vale? Esto es importante, si no tenéis una cuenta abierta aún en un broker o queréis hacer alguna cuenta que realmente os dé seguridad, ¿vale? Yo os recomiendo dos. Por un lado, no sé si esto funcionará, sí. Por un lado os recomiendo Apex. De hecho, Apex actualmente es la que más me está gustando. Y os voy a decir por qué. Esta gente dentro de poco van a listar muchísimas monedas y van a obtener más liquidez. Y esto es muy interesante porque Apex es un exchange descentralizado. Quiere decir, no tienen problemas con MiCA, no tienen temas de estar con temas así legalizados, que estamos viendo ahora mismo que hay muchos problemas con brokers que les están quitando futuros o están obligando a pasar los KYC, etcétera, etcétera. Apex está fuera de esto, ¿de acuerdo? Ahora mismo no tienen muchísimas monedas. Bueno, no sé si tienen unas 30 o 40 monedas, pero no tienen una barbaridad. Pero sí que van a listar dentro de poco muchísimas más, con más liquidez. Y ya os digo que seguramente yo acabe haciendo toda mi operativa allí porque no están con este problema de regulaciones, ¿vale? El otro exchange que también estoy utilizando y que a día de hoy también me gusta mucho cómo funciona a nivel operativo, pero también es cierto que en breve van a empezar a poner KYC. De momento no han dicho nada de eliminar futuros, con lo cual ya es un gran qué. Pero bueno, si no quieres pasar KYC, pues te recomiendo Apex. Si no tienes ningún problema con el tema del KYC, pues bueno, puede ser que BingX en breve lo vuelvan a poner. Y la verdad es que también va de coña, porque estos sí que tienen muchísimas criptomonedas, tienen muchísima liquidez y tiene pues bots de grid, tienen varias cosas que están muy interesantes, ¿vale? De hecho, Apex también acaban de poner ahora mismo un bot de grid que podemos utilizar perfectamente. Vale, pues dicho todo esto, ¿vale? Os lo decía por lo siguiente, imaginaros, ¿no? Yo aquí, si me saltaba el stop, mi pérdida hubiera sido de $30. Quiere decir que mi beneficio, en este caso, como es un ratio 5, mi beneficio iba a ser de $150. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema aquí? De hecho, creo que entré con más porque, si no recuerdo mal, aquí eran $200, creo que entré con un poquito más de riesgo. Puede ser, porque me suena que aquí eran $200. No pasa nada, es igual, es el ejemplo. No hay ningún problema. Claro, ¿cuál es el tema? Que en el momento que yo aquí cierro el 50% de mi operación, ¿de acuerdo? Oiga, ¿qué ha pasado? Dame un segundito. En el momento que aquí cierro el 50% de mi operación, ¿vale? En este punto, lo que está ocurriendo es que yo me he llevado la mitad de la operación aquí, que tiene un ratio 2,25. Quiere decir que aquí más o menos había ganado unos $35-40. Con lo cual, a partir que de aquí a aquí, el recorrido que me queda, llevo menos margin, llevo la mitad. Con lo cual, la mitad en este caso serían unos $15, ¿vale? $15 por 5 quiere decir que esta operación es de 75. Con lo cual, 75 más los aproximadamente, creo que hemos dicho, unos $30, ¿vale? Más $30, $35, quiere decir que mi operación realmente ha sido de 105 en vez de 150. Pero, he ganado esa operación, me he llevado aquí ya un profit y en el caso de que esta operación se hubiera dado la vuelta, yo al menos no hubiera perdido, yo hubiera ganado algo. Quiere decir que esto, poco a poco, estos pequeños mordisquitos, siempre hacen que vayas poco a poco rentabilizando la cuenta. Y aunque sé que todos nos pasa lo mismo, tenemos este punto como de avaricia, de decir, oye, no, yo quiero llevarme lo máximo, no siempre tenemos la suerte de que el precio llega perfectamente a nuestro TP. De hecho, a ti te estará pasando muy a menudo que el precio se queda cerca o a mitad de camino se da la vuelta, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto que te pasa y acabas cerrando en break-even, no te pasaría si tuvieras planificado zonas clave donde puedas poner tus TP1, ¿de acuerdo? El final de esta operativa, vamos a ponerlo aquí. Vale, aquí tenéis
lo que sería la parte de mi operativa, el TP1, sería esos 39, casi 40% de beneficio sobre la inversión inicial, y el TP2 fueron un 100% sobre la operación final, con lo cual pues fue un rendimiento muy interesante. Y de hecho, para que veáis un poco la parte que os comentaba, son estas dos operaciones, el 39,64, ¿veis? Ya, creo que fue porque entré con un poquito más de riesgo o entré con un poquito menos de stop, puede ser que entrara con un stop un poquito más corto, con lo cual tenía más margin, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, pues este 39% al final representó $40, ¿vale? Y este más 100% representó $103, con lo cual quiere decir que realmente fue una operación de $140 y en el caso de no haber hecho este primer TP1, pues probablemente mi final, en vez de ser un beneficio de 140, sería un beneficio que es lo que me sonaba a mí de unos $200, ¿de acuerdo? Pero es importantísimo que vayáis haciendo esto, que vayáis sacando operaciones. ¿Veis? Aquí fijaros, aquí también tengo otra que hice también después con Bitcoin. Intenté ayer jugar bastante, hice bastantes operaciones. Y también, fijaros que esta fue mi TP1 y el TP2, como se dio la vuelta y lo había protegido, pues me cerró en break-even. Con lo cual, esto sería este ejemplo que os digo, no llegó a mi TP final, pero en este caso, pues salí con break-even y pues aún les tiré pues otros $34 más. Con lo cual, es súper importante que hagáis esto que os comento, de ir haciendo diferentes TPs e ir sacando beneficio. Además de esto, porque fijaros que otro de los temas que pasa psicológicos, ¿vale? Que es un tema, bueno, le pasa a todo el mundo y me pasaba a mí, es que normalmente cuando nosotros tenemos una creencia que es, oye, yo creo que el precio, yo por ejemplo, una de las cosas que creo que puede ocurrir es que el precio pueda llegar a caer un poquito más, incluso que rompa esta zona y se vaya a los 55. Yo no sé si va a ocurrir, no tengo ni idea, pero por análisis técnico pues me puede cuadrar ese movimiento, teniendo el halving que es mañana justamente y que hemos tenido todo el tema de los conflictos que han habido, etcétera, pues podría ocurrir que el precio directamente se fuera a los 55. Imaginaros que yo planteo una operación de este estilo, ¿de acuerdo? Como la que planteé ayer, yo en este punto pongo a 55 y ahora de repente el precio, tengo todo este movimiento en beneficio brutal, espectacular, muy buen beneficio, y de repente el precio vuelve a retestear esta zona de aquí. Pues al final es una operación que no hubiera valido absolutamente para nada cuando llevo un día o 2 días con un beneficio brutal. Entonces, para que no te pase esto, si tú planteas una operación de este estilo, lo que tienes que saber es en qué punto vas a sacar, a lo mejor aquí sacas la mitad de tu operación y el resto lo mantienes en esta zona y ya proteges tu operación. Y esto de verdad te va a ayudar. Fíjate, si lo haces, hazlo una semana, 2 semanas y mira tu cuenta desde que empiezas a hacer esto, cómo poquito a poco va empezando a acumular profits y va a empezar a crecer. Vale, chicos, pues esto es todo. Que vaya bien. Let's Rock Crypto. Hasta luego. Chao.